posibilidad esta de... Si lo querés retomar, a mí me interesaría. No, tuve con un problema de diálisis, tuve intermitente. Si lo hacía pasar por sujeto independiente. Que ya no era, que era la fuerza de trabajo de alguien que no podía ser un individuo libre. Pero eso fue lo único que vimos, ¿sí? De trabajo infantil. Sí, eso fue lo único que vimos. Está sin batería. Tiene que decir dedito porque tiene la emisión. ¿Está dando? No te va. Lo del proceso de escolarización no lo vimos. No, eso no. Está más adelante. No, vimos, qué sé yo. Eso está más adelante. Cómo aparecen los derechos del niño como límite para la no destrucción de la fuerza de trabajo. Solo eso. Después volvemos en todo caso. Entonces vimos lo del desgaste material y el desgaste moral, y no sé si hay algo sobre eso. Yo escuché el audio y igual escuché la mitad, tengo que confesar, pero lo del desgaste moral, ¿lo podés brevemente o no se puede brevemente? Esta es la otra mitad. Por eso, si no por eso escucho el audio y yo se lo vuelvo a controlar, no sé qué viene. El desgaste moral es como una especie de, el término es una especie de burla, ¿no? Pero que uno lo puede mirar como la subjetivación de los objetos, la objetivación de los sujetos y la conversión de los objetos en sujetos. Digo, el nombre, ¿por qué desgaste moral? Cuando se supone que la máquina no tiene moral, pero bueno, hay un desgaste material, porque se usa y porque no se usa, y la máquina está sujeta a los efectos del medio en el cual está. Entonces ese no hay duda. El problema es el desgaste material porque se usa, ese al capitalista le significa que se genera un producto nuevo en cuyo valor está incluido el valor, se conserva el valor de la maquinaria. El desgaste por no uso para el capitalista es una pérdida. El desgaste material se le estropeó porque no se usó, se le pegaron las piezas porque no las usó, y ahora cuando arranca la máquina ya no está con las condiciones que tenía antes. Eso es irrecuperable, es una pérdida de capital para el capitalista, porque como no es un desgaste que ocurra en la producción de un nuevo valor, que sostenga la producción de una mercancía, me corrijo, no es de nuevo valor. Como no está en contacto con el trabajo vivo, entonces no puede conservar su valor, perdió parte del valor de uso, perdió esa parte del valor. Pero lo que aparece es la máquina puede también perder valor aunque no le pase nada materialmente, porque hay una máquina igual pero que permite sostener una productividad del trabajo más alta que hay una máquina igual que permite la misma productividad del trabajo sostener la misma productividad del trabajo que la máquina vieja, pero la máquina nueva cuesta la mitad. Y en consecuencia lo que va a pasar es que en cuanto esa máquina esté disponible y se pueda aplicar a la producción, el valor de las mercancías producidas no va a tener incluido la parte del valor de la máquina por lo que costaba antes, sino por lo que cuesta ahora, y por eso aparecía el término de lo que cuesta reponer la mercancía o reponer la maquinaria. Y entonces, materialmente no se desgastó,
en cuanto la capacidad para conservar su valor y que ese valor aparezca en el valor del producto y en consecuencia el capitalista recupere ese capital que adelantó, se perdió. El valor del producto ahora está determinado por lo que cuesta la máquina nueva, que es igual a la vieja, pero que, porque aumentó la productividad del trabajo que la produce, es más barata que la vieja. ¿Está? Sí. Claro, esa es la forma más simple del desgaste moral. La forma más compleja del desgaste moral es la máquina nueva puede haber costado lo mismo que la máquina vieja, incluso puede haber costado más que la máquina, su valor es más alto que el de la máquina vieja, pero permite sostener una productividad del trabajo tal que hace que el valor de las mercancías producidas con esa máquina va a estar por debajo del valor de las mercancías producidas con la máquina vieja. El efecto que va a tener es este. Y en consecuencia, por más que la máquina sea incluso más cara, las mercancías producidas con la máquina vieja ya no se pueden vender incluyendo la parte del valor que correspondía a la máquina vieja, porque lo que determina el valor ahora de esas mercancías producidas es lo que cuesta producirlas utilizando la máquina nueva. Y entonces la máquina vieja perdió una parte, no puede transferir al valor de las mercancías una parte de su valor. Y esa es la otra forma del desgaste moral. Está, es eso, lo que pasa es que después derivamos en la discusión de qué quiere decir lo que cuesta reproducir la mercancía, que el valor está determinado por la cantidad de trabajo que cuesta reproducir la mercancía, pero que eso se refiere a una mercancía que está en condiciones de llegar al proceso de circulación, no es lo que abstractamente puede costar reproducir la maquinaria, por ejemplo, si la maquinaria no está disponible para ser utilizada. Y tomábamos el ejemplo de un cultivo agrícola, cultivo estacional que se consume a lo largo de un periodo, no es lo que cuesta reproducirlo en cada momento, sino que es, en cuanto a la productividad del trabajo es más alta en la estacionalidad que en el resto del año, lo que cuesta reproducir en ese momento es mucho más que el valor de lo que está producido estacionalmente. ¿Está? Y no es que entonces el valor sube porque ahora cuesta reproducirlo tanto. Sino que el valor sigue siendo que corresponde a la mercancía producida efectivamente en el momento estacional más favorable, y a eso hay que sumarle, ¿sí?, el trabajo de conservar el valor de uso, y hay que restarle, y hay que sumarle la parte de mermas que se pierde, entonces queda la masa de valor queda repartido en una cantidad más chiquita del valor de uso, sube el valor de cada unidad. Yo creo que con eso medio terminamos, o pareció lo de esto de que es el trabajo que puede estar reproduciendo, entonces el trabajo, los productos del trabajo creativo no se pueden reproducir porque se pueden producir una sola vez, creo que de eso hablamos también. Sí. Bueno, todo Salió el tema de incoherencia, por no decir una obra de arte. Y que entonces ya no hay valor porque el trabajo ahora es creativo y no es imposible reproducirlo. Esos son, llamémosle que tonterías, pero no son tonterías porque políticamente quedan todo en papel. Bueno, si me viene una pregunta, quizá no es el momento todavía, pero por ahí sí. Si bien todavía absolutamente marginal, quizás ni siquiera todavía del todo, pero pareciera que habría ya mercancías donde casi por lo menos, no hay trabajo humano. Muy marginal. No en el desarrollo que estamos haciendo. Sí, plena maquinaria, entonces ahí como... Siempre es el producto del trabajo humano. Lo que ocurre es que su valor disminuye fuertemente
Siempre es el producto del trabajo humano. Siempre es la multiplicación de la productividad del trabajo humano. El medio de producción nunca puede actuar como sujeto. Y entonces cuando uno habla de productividad, la productividad es un atributo del sujeto, nunca puede ser un atributo de un medio de producción. En la economía neoclásica aparece la inversión de los medios de producción bajo el título de factor de producción tierra y factor de producción capital, aparece como si fueran sujetos de la producción, como si ellos fueran materialmente productivos. El único que es productivo, porque el único que es sujeto de la producción es el ser humano, es el trabajo humano. Entonces lo que ocurre es que el valor de esa mercancía cada vez es más chiquito porque encierra una cantidad más chiquita de trabajo humano, pero esa es la producción de plusvalía relativa. En los Grundrisse, de hecho, casi termina con eso el desarrollo. Cuando Marx mira el carácter histórico del modo de producción capitalista, llega a aparecer una cuestión que está ligado con cuánto trabajo vivo hay en el valor de una mercancía y cuánto trabajo muerto hay. Porque lo que pasa es que después la maquinaria también transfiere el valor, que cada vez es más chiquito porque cada vez es más barata producir la maquinaria, cada vez requiere menos trabajo vivo. Mi pregunta en parte iba ahí, o sea, ¿puede pensarse una mercancía que sea puro valor, sea puro trabajo muerto? Vamos a ponerlo así, por ahora no hay ninguna mercancía donde no intervenga el trabajo vivo. Digamos, en realidad lo que uno tiene en ese caso es que el trabajo que produjo las máquinas que ahora parece que están trabajando sin trabajo vivo, ese es el trabajo productivo que produce el producto. No es el trabajo productivo que producen las máquinas. Porque en realidad ese trabajo productivo lo que hace es producir eso que ahora parece que fueran las máquinas las que lo producen. ¿Se entiende? Vamos a suponer que, no sé, cualquier ejemplo, que no sé, la producción de una mercancía está totalmente mecanizada. Y entonces parece que no, y que está todo es automática. Parece que no hubiera nada de trabajo vivo. En realidad, el trabajo vivo que está presente es el que produjo esas máquinas, y en consecuencia lo que ese trabajo vivo produjo es esta mercancía que es el producto. ¿Está? Y pero ahí no sería todo trabajo muerto, el trabajo que produjo la máquina. Cuando yo estuve produciendo, lo vamos a poner así, cuando yo estuve produciendo la máquina, en realidad lo que vamos a suponer, no sé por qué me viene el vino a la cabeza, no debería, pero vamos a suponer que el vino se hace totalmente robotizado. Bueno, la productividad del trabajo que está en juego en la producción de vino es la productividad del trabajo que produjo las máquinas, porque en realidad lo que estaba haciendo era producir vino. Ese es el trabajo vivo que produce el vino. Sí, no me queda tan claro, digamos, porque entiendo que esa productividad del trabajo que está para producir la máquina, que da el valor de la máquina. No produce máquinas, produce vino. Por eso, perdón, a ver si te sigo, creo que entiendo lo que él dice, porque es como que lo tengo imaginado en la cabeza, o uno por ahí tiene la imagen de como del obrero productor de vino, y en realidad es como que si se quiere, esa imagen desaparece porque el que produce la máquina, que es el conocimiento objetivado para producir eso, se manifiesta en que esa imagen se desvanezca. Pero en realidad lo que vos decís también lo tienes como la utilidad productiva de ese trabajo objetivado. Es eso, producir el vino y hace que desaparezca esa imagen que uno tiene en la cabeza del productor pisando, pero forma parte del mismo proceso, según interpreto de lo que hubiese ustedes. Material. Ahora, si uno pensara que hay una fragmentación del capital en el medio, ¿sí?
y que entonces hay uno que vende la máquina y hay otro capitalista que produce el vino. El problema es que hay que instalar las máquinas, hay que ponerlas en funcionamiento, y ahí hay trabajo vivo, nunca va a haber ausencia de trabajo vivo en ese proceso. Si yo estoy sacando todo el trabajo anterior, si lo quiero fragmentar y lo estoy poniendo todo adelante, de ahí voy a tener trabajo vivo, por lo menos por ahora. Ahora, el trabajo que lo que va quedando para... Después lo vamos a ver en este capítulo, en realidad lo tendríamos que mirar. Hay un cambio en la materialidad del trabajo, no está en el capital. Sí, Marx lo menciona en los Grundrisse, pero no lo, a entender, no lo pone como trabajo de los obreros, sino que no tiene sujeto quien hace ese trabajo. Hay un cambio en la materialidad del trabajo. Ahora, el que organiza ese proceso de producción es un sujeto humano, el que resuelve que eso se va a producir de determinada forma, y ahí hay una materialidad, ahí hay un trabajo. El que desarrolló la maquinaria, ahí hay un trabajo. Lo que pasa es que aparece bajo la forma de un trabajo que tiene una materialidad distinta, que es el avanzar en la capacidad para controlar las fuerzas naturales, objetivar ese control en la maquinaria, es decir, avanzar en la capacidad para objetivar ese control en la maquinaria, y como lo que nosotros estamos viendo es una socialización creciente del trabajo privado, organizar el carácter social de ese trabajo, desarrollar la capacidad para organizar el carácter social de ese trabajo. Esa es la forma que va tomando el trabajo humano. Cuando lleguemos al tomo 3, hay una frase ahí que produce mucho conflicto, y ahí va a parecer que Marx hace unas afirmaciones que son unas afirmaciones que dan mucho para pensar respecto del futuro de la humanidad. En principio siempre estaba presente el trabajo humano, y hago una aclaración más. Esto tiene que ver con lo que esto tiene que ver con todo lo que corresponde a lo que tendríamos que ver más adelante, pero tu inquietud lo planteo adelante. Las máquinas, en su automatización, solo pueden operar sobre la base del control de determinaciones cuantitativas. No pueden, hasta acá. Todavía no pueden pensar por sí mismos. No pueden, pero no pueden, no es que no pueden pensar en el sentido general del pensar. Estrictamente no pueden razonar. Hegel planteaba esto, una cosa que a mí me sorprendió porque nunca se me ocurrió que en la época de Hegel había máquinas de calcular. Pero lo que él dice es, hace esta observación, justamente discutiendo sobre la reducción de las determinaciones cualitativas a su representación como determinaciones cuantitativas y a relaciones cuantitativas. No me acuerdo a qué griego dice que quería reducir todos los fenomenos, creo que son, a números, y dice eso lo puede hacer una máquina, y en consecuencia forzar al individuo a aprender esas cosas es condenarlo a reducirse a una máquina. Sería un lindo argumento cuando uno tiene que ir a la clase de matemática, no se siente cómodo decirle, yo no quiero pensar como una máquina, así que me niego a aprender esto. Pero justamente es el tipo de proceso que puede hacer una máquina. Si uno dice una máquina que pueda pensar como un ser humano, entonces que pueda razonar, eso es un proceso orgánico.
Entonces, esa máquina tendría que ser un organismo. Bueno, entonces puede ser que ese organismo, en el futuro ellos sean los seres humanos, pero será el producto de la vida humana. Trasplante de fetos, de bebé, de cerebro de feto. Si va a ser ingeniero, si no va a ser ingeniero, no. No, a la máquina. Y ahí es como el aborto ayuda a la reproducción desarrollo de la fuerza de trabajo. Eso sería un buen argumento para llevar a las discusiones. Pero bueno, entonces, como esa forma de conocimiento siempre media en la organización del trabajo, siempre tiene que decir, en la organización de la producción, digamos, siempre está presente una porción de trabajo humano. Que es claro que hay toda una transformación muy grande en la materialidad de ese trabajo, que están vísperas de otro salto en esa transformación de esa materialidad, pero esa materialidad pero después lo volvemos a mirar cuando miremos las formas del conocimiento científico, que espera el conocimiento científico del modo de producción capitalista quiere reducir a la mente humana a una máquina, que solo se razone en términos de relaciones cuantitativas, cosa que los economistas sabemos y los sociólogos, cientistas políticos saben, porque eso es lo que se les impone. Hay que hacer modelo de todo. El modelo es una relación cuantitativa. ¿Está? Sí. Pero bueno, cuando nos detecamos en las formas del conocimiento científico, porque acá está todo el tiempo el conocimiento científico, nos vamos a enfrentar a eso. Lo que va a seguir de lo que veíamos la vez pasada, de esto, de gasto moral y demás, es el desarrollo de esta contradicción. Cuando nosotros miramos, de vuelta, el capital en la circulación aparecía como un valor que se valoriza sin tener diferencias cualitativas. Cuando fuimos a la producción, vimos que estrictamente el único que es capaz de valorizarse es el capital variable, pero que la presencia de capital constante es una condición para que el capital variable se pueda valorizar. El obrero lo que le fuerza a vender su fuerza de trabajo es que no tiene medios de producción. Lo que va apareciendo ahora con el desarrollo de la maquinaria es que esa contradicción entre capital variable, que efectivamente actúa como capital, y capital constante, que es inerte, no se puede valorizar, y que todo lo que puede ocurrir es que si el trabajo concreto está bien hecho, el trabajo vivo concreto conserve su valor, se desarrolla ahora porque para que suba la tasa de plusvalía, para que se multiplique la capacidad que tiene el capital variable para valorizarse, el capital constante puesto en maquinaria tiene que ocupar una parte cada vez más grande del capital total del capitalista. Si nosotros habíamos visto que cuando mirábamos en la cooperación simple, cuando mirábamos en la división del trabajo manual, e incluso cuando uno mira la producción con la maquinaria, que el capital constante puesto en materias primas necesita crecer más rápido que el capital variable porque aumenta la productividad del trabajo, ahora lo que aparece, y lo que ya vino apareciendo, porque esto hay que acordarse que la cápite al que corresponde esto es tengo que leerlo, 1
consecuencias inmediatas de la industria mecanizada para el obrero, lo que va a aparecer como esa consecuencia es que la parte muerta es una parte cada vez más grande del capital y en consecuencia esa parte no es valorizable y al revés pierde valor de uso y en consecuencia pierde valor si no se la pone en contacto con el trabajo vivo. Entonces aparecía esta necesidad del capital personificado por el capitalista de extender lo más posible, lo que aparecía ante todo es la jornada de trabajo, aprovechar eso que aparecía especialmente para el capitalista que incorporó la maquinaria, que eso le permite tener la plusvalía extraordinaria, es su necesidad de que eso no quede separado del trabajo vivo. Y entonces aparece la determinación de la conciencia del capitalista, la conciencia y la voluntad del capitalista, que rige, aparece operando en la producción de la maquinaria y que en consecuencia la maquinaria propia del modo de producción capitalista tiene que borrar toda limitación que aparezca a la toda limitación que pueda aparecer a el aumento de la productividad del trabajo por la intervención del sujeto humano directamente en ese proceso. Entonces, que necesita necesita liberarse de toda intervención que es una maquinaria que tiene que derrotar toda capacidad que tengan los obreros para resistirse a esa maquinaria y que aparezcan las trabas que nosotros veíamos antes de la intervención de una subjetividad humana en el proceso, ¿tá? Que tiene que eliminar la presencia inmediata de la subjetividad del obrero en el proceso de producción. Tiene que tratar de ser automático todo el proceso para poder multiplicar esto de que como necesita estar todo el tiempo en funcionamiento y como necesita estar todo el tiempo en funcionamiento tiene que estar lo más posible liberada de que un ser humano no puede estar todo el tiempo en funcionamiento. No sé si se entendió. No tiene que parar, tiene que estar tratando de funcionar todo el tiempo. Bueno, ningún ser humano puede estar trabajando sin parar indefinidamente. Entonces, tiene que liberarse de toda posibilidad que la intervención de ese ser humano constituya una barrera que pare el proceso de producción. Uno lo podría mirar en esto, porque lo que va a ir avanzando en esto, Marx, es la duración de la jornada de trabajo. El ser humano necesita dormir. Y entonces, y su naturaleza dice que la noche es el momento para dormir. Bueno, hay que eliminar, el capital choca contra eso, necesitaría que las 24 horas del día sean igualmente jornada de trabajo. Esto. Solo porque es el producto del capital, sino sería un aliviador de trabajo, y esto es al revés. Busca que no pueda interrumpirse la producción por las limitaciones que tiene la naturaleza humana, más
la relación antagónica, porque después esto aparecía de entrada, te sirve como arma contra el obrero. No sé si quedó así, claro. Y acá aparecía, pues entonces no lo habíamos visto ya esto, porque acá aparecía lo del trabajo potenciado. Sí, lo habíamos visto. Algo vimos, Ahí lo pero habíamos en visto. realidad después fue como una charla más después de una clase de trabajo potenciado. Que Bruno hizo unas preguntas sobre qué dice Carita y eso. No sé si, no recuerdo haberlo visto en la clase. No sé, yo no vi nada. Volvamos a mirarlo, si nadie se lo tiene presente. No, estuve viniendo, así que... ¿Lo tenés presente? ¿Lo vieron? Lo vimos la vez pasada. Con claro. detalles. Sí. Claro, Bueno, no, bueno, entonces eso. vayamos Sí, a... está el audio además, te parece que está bien. Eso era porque el capitalista entonces que incorpora la maquinaria necesita no solo por todas las determinaciones anteriores que estábamos viendo, sino porque mientras la maquinaria le permite aumentar la productividad de sus obreros por encima de la productividad que hasta ahí determina el valor social de las mercancías, tiene la plusvalía extraordinaria. Entonces, lo que dice es trata de extender lo más posible, acelerar lo más posible ese proceso. Claro, la frase de que el valor viene del trabajo que... No del trabajo que se ahorra, Que se ahorra, sino del claro. trabajo que se gasta. Bueno, y entonces ya pasando a lo que sí no habíamos visto, es que aparecía ya cuando veíamos el límite capitalista a la incorporación de la maquinaria, pero está visto como está visto como una determinación que está puesta, que sigue, pero que no está desarrollada y que va a estar desarrollada mucho después. Pero eso lo que aparece es que aparece entonces con el desarrollo de la maquinaria regida por la producción de plusvalía, lo que va a aparecer es este movimiento contradictorio. Si hay un capital de una magnitud dada, la parte constante crece a expensas de la parte variable y en consecuencia a expensas de disminuir la cantidad de obreros. Eso es con un capital de magnitud dada. Entonces su composición va a ir cambiando con el desarrollo de la incorporación de la maquinaria. Va a aparecer esto. Y entonces después está enunciado está planteado esto. Por un lado, tiende a prolongar la jornada de trabajo, por todas estas cosas que se veían antes. Por otro lado, va cambiando todo condiciones técnicas de la producción social y va socializando la materialidad del proceso de trabajo al interior del capital. Todo esto le va permitiendo incorporar como población obrera disponible a toda una parte de la población de la sociedad que antes estaba fuera de su alcance. Y
lo que va a poner como asociando directamente con esto es que va a generar una población obrera sobrante. Dice que no tiene más remedio que someterse a la ley impuesta por el capital. Y está puesto esto, no está con el desarrollo, no está qué papel juega. ¿Qué quiere decir que está, si es sobrante, está vendiendo la fuerza de trabajo o no la está vendiendo? Si se está sometiendo a la ley impuesta por el capital y está vendiendo la fuerza de trabajo, la tiene que estar vendiendo por debajo del valor, o tiene que, porque la vende la vende directamente por debajo del valor, o porque tiene prolongada la jornada de trabajo de tal forma que implica que no la puede reponer con lo que está recibiendo. Pero simplemente después no va a aparecer acá más desarrollo de esto va a aparecer desarrollado después, fuera ya de la sección esta. Y entonces lo que va a aparecer acá es el desarrollo de la maquinaria avanza en la prolongación de la jornada de trabajo, avanza en la utilización de la fuerza de trabajo en esas condiciones de deterioro que implica esa prolongación de la jornada, y lo que Marx va a poner referido a qué es lo que ocurre, yo lo tomo primero como lo pone y después lo someto a crítica manifiesta esto. Pone la prolongación desmedida de la jornada de trabajo que trae consigo la maquinaria puesta en manos del capital provoca al cabo de cierto tiempo una reacción de la sociedad, amenazada en su nervio vital, y esta reacción acaba imponiendo una jornada normal de trabajo limitada por la ley. Y acá aparecen dos cuestiones. Aparece, el sujeto es la sociedad. Y es la sociedad que está, dice, amenazada en su nervio vital, por lo menos así lo pone floridamente Roses. Y esto aparece como una necesidad abstractamente social. Cuando uno lo mira esto, lo que aparece es la misma contradicción que veíamos en la sección anterior de la plusvalía absoluta, cuando aparecía la cuestión de la duración de la jornada de trabajo. Solo que ahí aparecía esto, venía dado el valor de la fuerza de trabajo, y entonces venía la prolongación de esa jornada, la necesidad del capital de limitarla. Uno puede decir, no es abstractamente la sociedad la que se ve afectada, es el capital total de la sociedad el que se ve afectado porque se queda sin fuerza de trabajo, porque agota la fuerza de trabajo. Y los capitalistas individuales no pueden ser los portadores de esa necesidad del capital total de la sociedad de limitar la jornada de trabajo para sostener la reproducción de la fuerza de trabajo. Porque el capitalista individual que acortara la jornada de sus obreros para no desgastarlos más allá de lo que es necesario para que se reproduzcan normalmente, sería derrotado en la competencia por el otro que... Y entonces, por eso tiene que aparecer bajo la forma de una ley, y ahora en el desarrollo va a aparecer la resistencia de los capitalistas individuales a la ley, donde lo que teníamos es el Estado, es el representante del capital total de la sociedad. Y la reacción de la sociedad es esencialmente la reacción de la clase obrera en defensa de la venta de su mercancía,
Porque la clase capitalista, como clase capitalista, no se hace mucho problema con eso, con esta salvedad. La limitación de la jornada de trabajo aparece en un momento histórico en el cual la clase obrera no tiene representación política en el Estado. Entonces sí aparece como algo que hace la clase capitalista, pero que es algo que la clase capitalista tiene que imponerse a sí misma. ¿Verdad? Y no lo hace en aras por razones de su altruismo o de su bondad, porque se le empieza a entorpecer la acumulación de capital. Y entonces, puesto así tan abstractamente, como que la sociedad se ve afectada, entonces reacciona y impone una jornada de trabajo, aparece una ley impone por ley una jornada de trabajo, una duración de la jornada de trabajo, aparece como un planteo sumamente abstracto que se presta a que sea un proceso carente de sujeto concreto o con sujetos concretos de los más abstractos. No sé si se entiende esto. Es la sociedad. Pero eso, entonces, eso toma la forma de la lucha por la duración de la jornada de trabajo, la lucha obrera por la duración de la jornada de trabajo, no es abstractamente la sociedad. ¿Y por qué tienen los obreros fuerza en esa lucha por la limitación de la jornada de trabajo? Porque es una necesidad del capital total de la sociedad. Y por eso es que se puede imponer como una ley. Cuando en los lugares donde el capital, por alguna razón, no necesita de la normalidad de la jornada de trabajo, la lucha de los obreros por limitarla no tiene fuerza para imponerla, pese a que la sociedad está siendo deteriorada en su nervio vital, para usar ese término. No sé si quieren plantear. De eso último que dijiste, ¿es posible en alguna situación concreta, actual o...? Y mirá lo que nos pasa con el salario del año pasado a este. ¿Vos decís que la sociedad no tiene necesidad de actualizar? No es que la sociedad es una abstracción en el modo de producción capitalista. La sociedad, uno puede decir, es el movimiento del capital total de la sociedad. Es la unidad del proceso de producción y consumo social. Eso es el órgano, en realidad eso es el órgano del proceso de vida humana. Ahora, uno lo puede poner en términos abstractos. Sí, bueno, claro que es una necesidad de la sociedad, pero es una necesidad que brota del altruismo de los capitalistas, que brota del capricho de los obreros que no quieren seguir, y entonces brota de la fuerza que tienen los obreros. La pregunta que sigue a eso es, del altruismo del capitalista más vale que no brota, pese a que toma formas de eso, porque aparecen asociaciones de la clase capitalista que dicen esto está mal, es inmoral, no puede ser, hay que estar. De la fuerza de los obreros. De la fuerza de los obreros. Pero ¿por qué a veces los obreros tienen fuerza y a veces no tienen fuerza? Y entonces lo que uno tiene delante es, incluso por qué la clase capitalista, en su personificación de la unidad del movimiento de capital total de la sociedad, es decir, como los gestores del Estado, ponen una limitación a su propia explotación de la fuerza de trabajo. ¿De dónde le sale la fuerza para hacerlo? Miremos la de los obreros. Los obreros son los afectados inmediatamente por estas condiciones y como simples, como simples vendedores de la mercancía fuerza de trabajo, tienen la necesidad de que la jornada de trabajo no se extienda indefinidamente, porque si no, no se pueden reproducir.
¿Por qué tienen fuerza para enfrentarse entonces a la clase capitalista y limitar esa jornada? Porque es una necesidad del capital total de esa sociedad. Cuando ese capital total de la sociedad, supongamos, tiene un abasto ilimitado de fuerza de trabajo, no importa por qué, entonces lo puede agotar sin preocuparse por la duración de la jornada de trabajo. Esos obreros no tienen ninguna fuerza para lograr que se limite la jornada de trabajo. Uno puede tomar una expresión que es una expresión extrema de esto, pero que son las formas concretas, que de vuelta son los campos de trabajo forzado de la Alemania nazi. ¿Qué le pasa a ese obrero que no tiene ninguna fuerza para resistir la duración de la jornada de trabajo? Porque la unidad de la acumulación de ese capital, como capital nacional, se expresa a través de que ejerce la violencia inmediata sobre ese obrero, y ese obrero no tiene forma de enfrentarse a esa violencia inmediata, no tiene fuerza para enfrentarse a eso. Sí, ¿puedo seguir? Y si se enfrenta, de todas formas está derrotado. Sí, sí. Va a aparecer la resistencia y no tiene fuerza para frenar esa condición de explotación. Tengo miedo de desviar demasiado el asunto. Decirlo y sí, con respecto, bueno, ahí sí, como vos lo planteás, sí, obviamente que el propio capital no tiene la necesidad de desarrollar ningún sentido de preocupación por la reproducción de esos obreros, porque es una fuerza que ha tomado posesión como si fuera un objeto y la puede usar sin pensar si mañana hay o no. Pero la situación actual me parece que quizás está un poco, no sé si es la misma situación, que está más alejada de eso, lo que yo observo. la situación actual. Por ejemplo, esto de los acuerdos salariales, que son acuerdos que están por debajo de lo que sería el promedio social para la reproducción de esas mercancías, y sin embargo es como que no está claro que, bueno, lo utilizo inconscientemente, no me importa si se acaba, sino que aparece, bueno, como esta cosa de, bueno, necesito utilizarla, no llego a ese grado de inconsciencia, si se quiere, utilizarla de esa manera, pero por otro lado la tengo ahí como medio más reproducida. Entonces, como que, entonces me pregunto, digo, en el ejemplo que vos das o la situación concreta que referís, lo veo claro, pero por ahí cuando me remito a la inmediatez, digamos, mía de todos los días, como que aparece esta nebulosa de, bueno, y entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Es sí, no? Bueno, creo que entiendo lo que vos planteás. Es claro que el concreto inmediato que uno tiene es mucho más complejo que lo que apareció planteado así, de decir, uno tiene acá una situación en la cual, de hecho, hay prolongación de la jornada de trabajo y hay desgaste acelerado de esa fuerza de trabajo. Es un capital que no se enfrenta a esa condición como una limitación para su valorización. Es una potencia de su valorización. Acá hay una determinación que no está presente en el desarrollo, solo está nombrada en la población obrera sobrante, pero esto es una situación en la cual hay tal disponibilidad de esa fuerza de trabajo que no hace falta preservarla en su reproducción. ¿Y qué le pasa a esa fuerza de trabajo? No tiene como la acumulación esta de capital, que es una acumulación, que es una forma peculiar, ¿tá? Entonces tampoco uno lo puede plantear como el movimiento general, es una forma específica, peculiar, que se sostiene en este momento sin necesidad de reproducir normalmente la fuerza de trabajo. Lo que aparece es el capital extiende la jornada y es el que tiene la fuerza para extender la jornada. Pese a que para la sociedad, si uno lo toma como abstracción, claro que es un deterioro de la sociedad. Por eso para mí es esencial, para mí no se puede hacer las referencias abstractamente a la sociedad, hay que hacer la referencia al capital total de la sociedad
a los capitalistas individuales, a la clase capitalista, a la clase obrera, para poder mirar por qué la necesidad de poner una limitación a la duración de la jornada de trabajo. Eso es el planteo. Y ahí yo, en sintonía con esto, creo que hago una pregunta, porque si está, incluso hablando de la situación actual, como una condición de no hay una necesidad de una reproducción normal, que, o sea, yendo con referencia histórica a los 90, por ejemplo, ¿sí? Que entiendo que era una situación peor que en el sentido de la población sobrante, y después hay una recuperación, digamos, que se da, digamos, uno podría decir una valorización de esa fuerza de trabajo en tanto, no en su conjunto, digo, o no sé, digamos, pero hay una valorización, un sector de esa fuerza de trabajo. Es la demanda de fuerza de trabajo. Bueno. Eso es lo que pasa. Y que hay una necesidad de que genere, digamos, unos atributos que no estaba generando, digamos, digo, porque, no sé, a mí me parece como esta idea, digamos, de como que hay tanta población sobrante, digamos, me parece como esta contradicción de, bueno, el capital ya tiene todo lo que necesita y puede hacer lo que quiere, digamos, en Argentina. En Argentina. Digo, pero cuando quiere siempre, incorporar... Perdón, siempre hace lo que quiere. Sí, está bien, pero lo que yo quiero decir, pero yo quiero decir, bueno, también por ahí tiene que ver con las contradicciones. Cuando quiere incorporar esa masa, ¿sí? La quiere valorizar, es una masa que está ya desvalorizada de las propias condiciones. Sí, yo no usaría el término valorizar y desvalorizada porque, digo... Bueno, es una fuerza de trabajo que no está apta para... Sí, entiendo la cosa. En primer lugar, uno se tiene que explicar, hay un montón de mediaciones en esto. Se tiene que explicar... Déjame agregar a esto, por ejemplo, el caso de los científicos de CONICET, por ejemplo, que supuestamente, o sea, por supuesto, digo, en los 90 fue como el peor momento. Después hubo como un rebrote y ahora es como una situación de... No estamos en los 90, digo, pero vamos rumbo. Sí, o sea, el tema es que la realidad, el otro día yo no sabía lo que cobraba un becario, pero parece que un becario cobra 18.000 pesos, equivale a la canasta para no ser pobre. Para no ser pobre. Más arriba de la línea de pobreza. Bueno, yo no soy becaria, soy investigadora. Igual estoy sin la paridad, bueno, igual que los docentes, digo, universitarios, digo, o sea, como, digo, no soy pobre aparentemente, pero estoy evaluada, digamos. Pero que, digo, cuando el momento en que digo, se hace una reactivación en eso, todo este desgaste que hay, digo, de reproducir no sé, los científicos de esta manera, digo, bueno, no sé cómo explicarlo, digo, pero bueno, cuando esa fuerza se vuelve a incorporar, que sea nuevamente incorporada con determinados atributos, o ya de entrada esa fuerza ya está como dañada, esa fuerza de trabajo, digo. Por eso, uno tiene que mirar toda una serie de determinaciones respecto de la primera pregunta, es en Argentina en general la fuerza de trabajo se vende por su valor o se vende por debajo de su valor como condición normal, lo cual requeriría haber llegado a la sección de la reproducción. En segundo lugar, uno tiene que tener en cuenta que no aparece mencionado al pasar en el tomo 1 y aparece muy al principio el carácter privado del trabajo necesariamente encierra la posibilidad de la crisis. No aparece en el tomo 1 porque la necesidad de la crisis, y la crisis implica un movimiento de carácter cíclico. Entonces, en los movimientos de carácter cíclico cambian las necesidades del capital. En todos lados cambian las necesidades del capital. Pero acá parece que es permanente. Acá parece que es permanente. Entonces uno tiene que preguntarse, no, porque el planteo es no es lo mismo. Entonces uno tiene que preguntarse qué cambió de las necesidades del capital en un momento y en el otro momento. Yo lo voy a tomar en un tipo de obrero que es más simple que el científico.
es cuando en la década del 2000 resurge, por así decir, que no es simplemente así, la producción del sector industrial, se encuentra con que no hay los obreros que hacen falta para el sector industrial, porque hacía 10 años que se habían dejado de producir, o más de 10 años que se había liquidado la educación técnica, no había obreros para las plantas fabriles. Y tienen que incorporar obreros que no podían vender su fuerza de trabajo desde hacía 10 años y que estaban próximos a la edad de ya no tener fuerza de trabajo para vender por cuestión generacional, porque ellos eran los obreros que tenían esos atributos productivos. Bueno, uno tiene que mirar, preguntarse entonces qué carácter tiene este proceso de acumulación, y si yo, aparte del movimiento cíclico, tengo que es así, pues dijiste es una tendencia, me tengo que contestar por qué presenta esa tendencia, este proceso en particular, si es una tendencia general, si es una tendencia específica de una forma concreta, nacional, determinada, me tengo que contestar todas esas mediaciones. Lo que sí me voy a encontrar es no hay obreros para las plantas industriales porque no se produjeron durante 10 o 15 años por las circunstancias de la forma que toma la acumulación de capital en Argentina. Crece de repente la demanda para ese tipo de fuerza de trabajo, y lo que va a pasar es que el salario, no sé qué pasa con el valor de esa fuerza de trabajo, pero el salario es claro que va a subir, y entonces esa fuerza de trabajo se va a vender en mejores condiciones. ¿Cuál es la forma de eso? Es que ahora, cuando hay que hacer el convenio colectivo de trabajo, que era una de las formas en las cuales se imponía la solidaridad de los obreros para la compra-venta de la fuerza de trabajo, el que va a firmar eso va con fuerza. Y entonces, la fuerza se la da, que ese proceso de acumulación necesita esta fuerza de trabajo y que no la produjo. Bueno, entonces se tiene fuerza. Viene la fase contrapuesta de eso, y van y firman el 15%. No tiene fuerza para enfrentarse a ese proceso, salvo, los gremios industriales les pasa eso. Algunos no, porque hay producciones que juegan un papel clave en la acumulación general de capital, como es creo que son los aceiteros, porque eso sostiene, eso es uno de los elementos clave en un momento en el que va a haber aunque va a haber una contracción de esa producción. Lo que necesita la acumulación de capital en Argentina es que esa producción se expanda lo más posible y que se expanda importando materias primas. Entonces ese obrero va a tener fuerza, y el otro, el textil, está muerto. Entonces son esos movimientos concretos los que uno no puede decir, bueno, entonces la sociedad hizo este movimiento para este lado, la sociedad resolvió producir científicos, ahora la sociedad resuelve que los científicos vayan a lavar los platos. Ya nos mandaron una vez, sí, otra vez. Nos van a volver a mandar a lavar los platos. No es esto. Lo único que quiero plantear es, a mí no me parece adecuado exponerlo diciendo es la sociedad en abstracto la que impone esto. Y de este planteo salen, o por ahí nada que ver, digamos, toda esta idea de la cuestión ay, no fue la palabra, de las decisiones individuales, digamos, como todo, como las políticas, digamos, o la explicación de los movimientos a partir
de decisiones del personal político o de todo lo que tiene que ver con, bueno, sí, con las relaciones de fuerza. Y si uno limita la relación de fuerza a la apariencia inmediata, todo parece brotar de la voluntad de los individuos, de las clases, la convicción con que llevan adelante su lucha o la claudicación de sus dirigentes. Esa es una forma. Sí, la representación de los cuando intereses. Cuando uno no tiene fuerza, ¿y qué dirigentes va a tener? Si lo que van a expresar es el retroceso en las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, entonces no se va a tener dirigentes que van a luchar hasta el final, porque lo que van a hacer ahí es reconocer, lo que van a declarar es que no tienen fuerza. Uno puede esperar que luchen algo más o algo menos, pero no ven que luchen algo más, menos ya es imposible, porque sigue siendo una regulación autónoma, y entonces, aunque no se tenga la fuerza, si no se tiene ninguna fuerza, si no se puede expresar ninguna fuerza, entonces no se corre de acá a acá, sino que se corre hasta acá. Entonces, se sabe que se está derrotado, pero que si uno resiste expresando unas potencias, también uno tiene potencias aún en esas condiciones, porque el capital tampoco es que necesita que se vaya hasta acá. Tampoco que muere. Claro, la demanda de los capitalistas individuales es que vaya hasta acá, pero para el movimiento general no se sostiene que vaya hasta acá. Entonces, el que va a negociar ya sabe que va a perder respecto de la situación anterior, pero tiene que ir a hacer frente para que para expresar esa potencia que tiene. Alguna potencia tiene, no es que no tiene ninguna potencia, ¿no? Y ahí, en ese punto, una última cosa que digamos, preguntarte, que yo solamente lo conozco para el caso argentino porque es lo que he estudiado, que es la explicación sobre los momentos de crisis o lo que tiene cuando se habla de relaciones de fuerza o el personal político representando los intereses de la burguesía, digamos, ¿no? Que se explica para el caso argentino de esta forma, relaciones de fuerza, personal político y demás, pero se reconoce que hay una crisis del capitalismo mundial. Digo, y que esa crisis del capitalismo mundial, digamos, parecía ser como que los responsables, digamos, parece como la figura de Estados Unidos, si se quiere, ¿no? Como el gran capital, y ahí pareciera ser como que de afuera viene la crisis del capitalismo y acá es el personal político. Digo, como que parecía ser que se reconocieran dos explicaciones diferentes, como si acá funcionara de otra manera, quiero decir, digamos, la forma en que se daría el desarrollo de la acumulación de capital. Digo, las propias explicaciones como que entran en esa contradicción. Lo que pasa es que ahí estaba en juego lo de la unidad entre base económica y superestructura política, donde dentro del marxismo, los gramscianos van a decir sí, lo económico, pero y hay un salto en el medio. Hay un salto en el cual la unidad desaparece. Sí, hay determinaciones económicas, pero el problema es la relación de fuerzas. Y no está en que la relación de fuerzas es la forma de realizarse esa determinación económica. Que eso es lo que... esa es la unidad. Entonces, en general hay como una cosa, sí, ya sabemos que la acumulación de capital tiene crisis, ya sabemos esto, pero ahora es la... Pero bueno, es esa necesidad es la necesidad de fragmentar la relación entre base económica y superestructura jurídica. Entonces uno se tiene que preguntar por qué esa necesidad y qué expresa
esa necesidad. Y esencialmente esto lo discutíamos sobre Rubin y demás, lo que expresa es que no se tiene fuerza, entonces como no se tiene fuerza, no se puede mirar la unidad y reconocer que de esa unidad uno está aportando un momento, cuando uno triunfa está aportando un determinado momento y cuando uno no puede triunfar está aportando otro momento. Entonces queda reducido todo a problemas de voluntades que cuando hay que avanzar parece que le brotara de la voluntad y cuando se está en retroceso parece que le brotara de la voluntad. Y lo otro está en esto que vos expresabas, está en este caso tan afuera que eso es lo que pasa en el mundo, pero acá pasa esto. Son formas de conciencia que no pueden mirar sus propias determinaciones de manera objetiva. Y cuando las tienen que mirar, tienen que anteponer su propia apariencia de individuo libre, con voluntad abstractamente libre, no como forma de la enajenación, respecto de lo que se está haciendo como sujeto social y respecto a lo que hacen los demás como sujetos sociales. Todos aparecen como voluntades libres. La expresión más plena de eso en Argentina es este discurso de implícito, lo que dijiste, del empate hegemónico. Es un problema de empate que sí tiene que ver con las condiciones económicas y nunca está planteado que tiene que ver con las condiciones económicas. Es una ambigüedad sobre las... sí, claro, el capital monopolista, imperialista, el otro es el capital nacional. Eso, ahí se termina la fundamentación. Pero acá hay dos proyectos, y uno dice, pero ¿de dónde brota la necesidad de los dos proyectos? ¿Por qué hay momentos en que uno tiene fuerza para avanzar sobre el otro y por qué esa fuerza se revierte en otro momento? Nada, es un problema de voluntades, es un problema de voluntades hasta en las autocríticas políticas. Y sí, porque esta vez no nos fijamos en hicimos bien esto, pero no hicimos bien esto. La próxima vez, ahora nos vamos a fijar en esto que había que hacerlo bien. Y la próxima vez se hace exactamente lo mismo que se había hecho la vez anterior. Y nunca está preguntado de dónde surge la necesidad de la cual uno es personificación. Pero esto nos lleva más allá de lo que está apareciendo por ahora. ¿Pero va a aparecer? No, bueno, aparece en esto de que a mí me sonó a partir de lo que estaba planteado ahí con respecto a la sociedad. La sociedad decide. Y de ahí me parece que deriva todo esto. Sí, lo que pasa es que está puesto hacia el pasar y después no está no está más que puesto así, incluso se presta a la lectura de es la voluntad de la sociedad, es la capacidad, es la abstracta voluntad de los individuos, de los obreros para resistir o sí, no sé si después no aparecerá o no cuando aparezca la pregunta, bueno, entonces ¿por qué se lucha? Digo, si hay luchas y las luchas no consiguen, digo, si la lucha tiene que ver con la relación de fuerza, digo, aparece entonces bueno, una pregunta de que no sé, yo no quiero seguir porque lo que pasa es que por eso, pero uno tiene que decir, está en el texto,
ese tipo de cuestiones, cuando aparece en el texto la unidad entre la base económica y la superestructura política, aparecía como un planteo exterior que era parecido a esto, se le arranca la cosa de la limitación de la jornada de trabajo, aparecía y aparecía como problema abstractamente de la sociedad. Esa que aparecía de la lucha entre el obrero universal y el capitalista universal. Después el Estado aparecía interfiriendo, en este capítulo estaba por ahí, imponiendo limitaciones ya estaba mencionado antes, al trabajo femenino y al trabajo infantil. Está puesto en el texto del Capital como exterior. La lectura es someterlo a crítica, y cuando uno lo somete a crítica dice, bueno, esto, como uno está reproduciendo ese mismo proceso, uno dice, yo esto no lo puedo mirar así, porque si lo miro así, me quedo desarmado. Necesito mirarlo en la especificidad capitalista concreta, que quiere decir, acá hay obreros, acá hay clase obrera, hay clase capitalista, hay un capital total de la sociedad, eso es lo que rige el movimiento de la vida social en el modo de producción capitalista. Ese capital total de la sociedad tiene un representante político, es el Estado, es una relación social que tiene una existencia objetivada, y esta es la forma en que se limita la jornada, se determina la jornada normal de trabajo. No es la sociedad que logró esto y que hace que el Estado imponga la duración de la jornada. Es con esta complejidad que, a mi entender, uno lo tiene que desplegar cuando se lo encuentra ahí a esa altura. Hasta acá lo que aparecía es, bueno, cuando nosotros miramos por primera vez la duración de la jornada de trabajo, aparecía como algo que el valor de la fuerza de trabajo dependía de las condiciones históricas en que venía reproducida esa fuerza del trabajo, en las condiciones concretas. La duración de la jornada, en principio, había que tener una productividad del trabajo suficiente como para que la jornada pudiera extenderse más allá del tiempo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Aparecía la necesidad del capital de prolongar indefinidamente la duración de la jornada, aparecía la necesidad de acortarla, pero como todas determinaciones que brotan de algo que estaba dado. Ahora, cuando aparece la producción de plusvalía relativa, y Marx lo va a desarrollar en particular con la maquinaria, va a aparecer un paso más, por así decir, en el desarrollo de esa determinación. La incorporación de la maquinaria potencia la capacidad productiva del trabajo, y esto quiere decir que puede producir más unidades, una mayor masa de producto, con el mismo consumo, el mismo desgaste de fuerza de trabajo. Hasta ahí aparece como una condición que está dada. Pero ¿qué pasa con el desarrollo de la maquinaria? No solo aumenta la productividad del trabajo, sino que aumenta la intensidad del trabajo. Esto es la densidad con que se gasta fuerza de trabajo en un determinado periodo de tiempo. Y entonces lo que va a aparecer es que de ese mismo movimiento brota la necesidad del capital de acortar la jornada de trabajo.
de limitar la jornada de trabajo, porque el obrero ya no puede sostener ese gasto intensificado de su fuerza de trabajo por una jornada de trabajo que implicaba antes una menor intensidad. ¿Se entiende la unidad entonces del movimiento? Y ahora, las condiciones de producción de plusvalía relativa, que por un lado tiraban a la prolongación, por así decir, indefinida de la duración de la jornada de trabajo, ahora de la propia producción de plusvalía relativa, mediante la maquinaria, lo que aparece es una necesidad de acortar la jornada de trabajo. Mientras no se ha podido prescindir suficientemente de la mediación de la presencia de la subjetividad humana en ese proceso. Y entonces lo que va a ocurrir, y está el contraste entre esto, el aumento de la productividad del trabajo no aumenta la masa de valor, aumenta la cantidad de unidades de valores de uso que se producen en el mismo tiempo. El aumento de la intensidad de trabajo sí aumenta la masa de valor y puede aumentar la masa de valores de uso de unidades producidas aún con la misma técnica. Acá está asociado aumento de la intensidad con aumento de la productividad del trabajo. Entonces juegan estas dos determinaciones. Marx hace referencia, ya no es un problema simplemente extensivo lo de la duración de la jornada, ahora también es este problema intensivo. Y que entonces Marx lo pone en este orden. Uno podría pensar si es simplemente este orden o no. Es la unidad, ¿me entendés? La unidad del coso es, se acorta la jornada de trabajo, entonces el capital lo que necesita es intensificar el trabajo. Y lo que va a aparecer es la maquinaria, es el instrumento entonces para el capital de intensificar el trabajo, de que el obrero en menos tiempo entregue más trabajo. Voy a hacer una referencia a esto diciendo, está creo que en un capítulo posterior de todas formas, pero nunca hay acortamiento de la jornada de trabajo que no vengan asociados con aumento de intensidad, ¿no? Acá está presentado como si este fuera el orden. Primero se acorta la jornada, después aumenta la intensidad. En el movimiento concreto uno puede mirar, eso está presente, pero que está también lo otro, es aumenta la intensidad de tal forma que se hace insostenible la jornada de trabajo anterior. Y entonces aparece la necesidad de acortar la jornada de trabajo. Esto es, toda la historia de la lucha, primero es por la fijación de una jornada de trabajo legal, después es por el acortamiento de la jornada de trabajo legal. ¿Y por qué los obreros aparecen teniendo fuerza en determinado momento para acortar la jornada de trabajo y en otros momentos no tienen fuerza? Esto está ligado con que aumentó la intensidad del trabajo. Ahora hay un desgaste excesivo de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo no se está reproduciendo en condiciones normales, el capital total de la sociedad necesita que ese desgaste acelerado se detenga y entonces hay que acortar la jornada de trabajo. Uno puede decir los dos movimientos constituyen una unidad en la incorporación de la maquinaria y el acortamiento de la jornada de trabajo.
Y entonces cuando uno mira que esto toma la forma de la regulación por el Estado de la duración de la jornada de trabajo y el establecimiento de una jornada de trabajo por ley, lo que se encuentra es que la regulación directa ahora no es simplemente la que aparece como expresando los límites dados a la valorización del capital, sino que aparece como la portadora del desarrollo de la valorización del capital. Acorta, en el planteo, la parte que hace el planteo, acorta la jornada y eso fuerza la intensificación del trabajo. Entonces técnicamente la regulación directa es la que aparece siendo la gestora, la causante de transformaciones en la materialidad del trabajo. Ya no es la competencia entre los capitalistas, simplemente es porque hay una regulación directa que dice que no puede haber más que esta jornada, entonces hay que intensificar el trabajo. Por supuesto, a continuación le aparece el que no hace esto, que es derrotado en la competencia, pero aparece brotando de la regulación directa. ¿Entendió eso? Sí, yo lo asocié como a algo que leí, que ahora no me acuerdo bien, pero del capital, como una pérdida, no podía ser como si fuera una pérdida de la libertad, como que en ese sentido se le quita al capital individual algo que podría ser como preciado para sí, que es la libertad de poder decidir qué hacer con la mercancía, cómo utilizarla. Toda la regulación directa Exactamente. aparece como limitaciones al capitalista individual. Sí, pero es como, no me acuerdo bien ahora porque recién arranqué con maquinaria y plan industria, entonces vengo con lo del capítulo anterior, en donde aparecía esto que vos mencionabas. Socialmente como si todos decidieran perder un atributo de libertad en pos de esto de la preservación. Sí, y toma forma de regulación directa. Algo más no me acuerdo ahora de lo anterior que dijiste, pero no me lo puedo acordar. ¿Qué con eso? Con eso terminamos en la capítulo 3 y debemos terminar en la capítulo 4. Donde van a aparecer no me acuerdo, porque estaba medio mezclado toda una serie de cosas. No me acuerdo dónde es que aparece específicamente lo de la ciencia, creo que está en esta sección, pero aparece la fábrica como la unidad técnica del proceso de producción en el cual rige una organización consciente del trabajo social. Después va a aparecer el contraste con lo que ocurre fuera de la fábrica. En parte ya apareció, resulta afuera de la fábrica el trabajo, la organización anárquica del Exacto. trabajo privado, adentro hay organización
del trabajo social. No me acuerdo si era acá donde después leíamos lo de la... Está alguna referencia a la ciencia, pero no al... Bueno, de las cosas que aparecen entonces en el desarrollo de la fábrica es que le pasa a los obreros con este desarrollo de la maquinaria. ¿Qué es lo que uno tenía hasta acá? Tenía el proceso de trabajo manual, que era lo que caracterizaba el proceso de trabajo manual, que la herramienta estaba en manos del obrero y por lo tanto la aplicación de la herramienta dependía de la pericia manual del obrero para manejar su herramienta. Con el desarrollo de la maquinaria, la herramienta pasa a ser parte de ese mecanismo automático y entonces cómo opera la herramienta ya no depende de la habilidad del obrero, depende del mecanismo automático. Y entonces todo lo que veíamos con la división del trabajo manual respecto de los límites de la manufactura, que eran esencialmente la herramienta en manos del obrero, acá está superadas. La subjetividad del obrero ya no media en si la herramienta está bien aplicada, bien utilizada, mal utilizada, si está cansado o no está cansado, todo eso ocurre automáticamente. Y acá Marx va a hacer esta referencia a cómo está estructurado el obrero de la gran industria. Lo que va a aparecer hace el contraste con la manufactura, donde decía en la manufactura había un obrero que estaba todo integrado por órganos parciales, por obreros parciales. En la gran industria lo que va a plantear es, hay un obrero principal con auxiliares. Y después va a plantear otra condición que puede, la forma que está puesto puede prestarse a mucha discusión. Dice, además de estas clases, pero son clases técnicas dentro de la organización, dice que estos son esa estructura del obrero principal con los auxiliares. Dice, hay un conjunto de personal que es poco importante numéricamente, dice, encargado del control de toda la maquinaria y de las reparaciones continuas, ingenieros, mecánicos, carpinteros, etc. Yo lo leo. Se trata de ser una categoría de trabajadores de nivel superior, que en parte tienen una cultura científica y en parte son simplemente artesanos, y que se mueve al margen de la órbita de los obreros fabriles como elementos agregados a ellos. Y dice, esto es una división del trabajo puramente técnico. ¿Qué alcance? Acá hay varias cosas. En primer lugar, no aparecen estos obreros como los que rigen la unidad general de la producción social, sino que están a cargo del control de toda la maquinaria, pero no son los que resuelven qué maquinaria ni cosas, no son los organizadores generales de la producción. Dice, acá tienen una conciencia científica, pero los otros son trabajadores artesanos, con habilidad manual. Aparece esta observación de que están al margen de los obreros fabriles. Uno puede decir que es una división técnica del trabajo, que es lo que dice a continuación, pero ¿qué quiere decir que están al margen de los obreros fabriles? No forman parte de la clase obrera. La referencia que va a aparecer acá es de personal, no es de obreros,
9 trabajadores, y aparece como están agregados a los obreros fabriles, y la otra cosa que aparece son poco importantes en número, y en las estructuras productivas con el desarrollo de la maquinaria hay muchos procesos de producción donde prácticamente estos son los únicos obreros que aparecen en el proceso de producción, y los otros, que ahora después va a estar definido qué es su papel, no aparecen. Entonces, de vuelta, ¿por qué Marx lo miraba así? De vuelta es irrelevante, porque Marx lo podía mirar como se le ocurriera y él sabría por qué lo miraba así. El problema es que después esto aparece en discusiones políticas, en particular en discusiones políticas posteriores, cuando este tipo de obrero se convierte ya no en un agregado marginal, sino que se convierte en parte sustancial de los que operan en el proceso de producción, sin darle nombre, pero operan en el proceso de producción. Y entonces están separados, entonces no son miembros de la clase obrera, entonces miembros de qué clase son. Y el otro aspecto es, tienen una cultura científica, pero no son los organizadores generales de este proceso de producción. Uno puede decir, hasta acá está el ejército industrial, la tropa del ejército industrial, que son los obreros, lo que él llama los obreros fabriles, por lo menos en la traducción está así, y ya aparecía algún suboficial menor, porque aparecía el capataz. Ahora casi aparece unos suboficiales superiores o unos oficiales inferiores, porque lo que no aparece es el Estado Mayor del Ejército Fabril. Eso siguen siendo los capitalistas, en este planteo que aparece acá. Y los obreros no tienen control sobre el proceso, ni siquiera sobre el proceso material. Y por otro lado, lo que va a aparecer en todo este desarrollo es la cuestión del conocimiento científico como la forma de organización de ese proceso, porque la maquinaria requiere del conocimiento científico. Y no aparece entonces como desarrolladores de la maquinaria. Yo hago una aclaración. El término ingenieros, que está puesto acá, en inglés, un engineer es un maquinista, no es un ingeniero, ¿está? Con lo cual habría que ver bien cómo está puesto, pero digo. ¿En el alemán lo llegaste a ver, no? No me fijé. Porque esto me saltó con algunas discusiones en otra época. ¿Está traducido del alemán? ¿Está traducido del inglés? No, está traducido del alemán. Pero puede ser que sea parecido, o puede ser que influido por la cultura inglesa que venía, el medio inglés, el término le haya aparecido como inmediatamente. A mí me llamó la atención hace muchos años, teniendo discusiones, aparecieron las listas de discusión por mail, que es una novedad, y había varias listas marxistas, y una explosión de discusiones, ahora están todas muertas, creo, pero en ese momento hubo una discusión y venían de Estados Unidos las listas, entonces las discusiones eran en inglés, y yo con la primera vez que vi los términos así que aparecían en algún texto, cosas, me llamó la atención, decía como ingeniero, y después me di cuenta de que lo usaban referido al maquinista. Incluso el maquinista de tren aparece como ingeniero. Sí. Así que esto es al revés que en Italia. Un ingeniero de todo el mundo. Con el doctor aquí. Sí. Está
Entonces, Al bueno, final estaba bien la universidad, la obrera, que eran ingenieros de fábrica. Está perfecto, como lo estaban planteando. Sí, pero acá en castellano creo que siempre que ingeniero sí, no fue pensado en esos términos, pero estaba pensado como un individuo que no era un ingeniero pleno. Claro, ¿verdad? eran ingenieros de fábrica. Bueno, aparece esta determinación y entonces lo que va a aparecer es que la organización consciente del proceso de producción adentro de la fábrica se va a presentar como la aniquilación de la libre voluntad del obrero, que hasta acá era el que manejaba la herramienta, entonces tenía su intervención en ese proceso, que va a aparecer como una potencia que es ajena al obrero porque está en la máquina, donde el producto de su propio trabajo, porque las máquinas son el producto del trabajo del obrero, aparece como la existencia materializada de las potencias sociales que rigen su trabajo dentro de la fábrica. Y entonces, acá lo que va a aparecer es otra inversión del sujeto y del objeto, en el cual el objeto, el sujeto que es el obrero, se enfrenta con el objeto producto de su trabajo como si fuera el que tiene la potestad de dominarlo, y esto ya no se presenta simplemente porque se trata de productores que intercambian mercancías, sino porque ahora técnicamente ocurre esto en la materialidad del proceso de trabajo. ¿Está clara la diferencia? Hasta acá lo que aparecía es uno se enfrenta al producto de su trabajo como el portador de su relación social en el cambio de mercancías. Ahora el obrero se enfrenta al producto de su trabajo materialmente y después se lo enfrenta al producto de su trabajo como capital. Ahora se lo enfrenta en la materialidad misma de la producción. La maquinaria es la que rige el proceso de trabajo. Y entonces la inversión que Marx va a ir desarrollando es, en el trabajo manual, el obrero se sirve de la herramienta. En la fábrica que tiene la maquinaria, el obrero sirve a la máquina. Su función es servir a la máquina. Lo que rige todo el movimiento es lo que la máquina tiene como potencias. Y el obrero lo que tiene que hacer es ajustar sus movimientos al movimiento de la máquina. En la manufactura, los obreros constituyen, cuando se encuentran en el proceso de trabajo, un organismo vivo. En la fábrica, con la maquinaria, por encima de ese organismo vivo, lo que hay es el organismo muerto del sistema de la maquinaria, y acá es donde va a aparecer el término de esa, yo a veces uso la figura del esqueleto muerto, va a incorporar a los obreros como apéndices suyos, como partes suyas. ¿Está? Entonces aparece toda esta inversión. Y entonces el desarrollo que va a ir haciendo Marx es esto lo que va a decir es
hasta lo que tiende a facilitar el trabajo, se convierte en un medio para la tortura del obrero, porque la máquina facilita el trabajo, porque le quita el contenido del trabajo, lo priva del contenido del trabajo. No lo libra del trabajo y le quita el contenido de ese trabajo. No puede ser que el contenido del trabajo. Es el sujeto de ese trabajo y dominar ese trabajo. Todo lo que tiene que hacer es servir a la máquina, que en términos concretos se tiene que alimentarla, limpiarla, fijarse que no salga de su automatismo. Toda su subjetividad está subordinada a las necesidades de la máquina. Acá aparece esta degradación de los atributos productivos, que significa, lo vamos a poner así: el obrero tejedor no sabe tejer, perdió el contenido de ese trabajo. Solo lo que puede hacer es alimentar una máquina, que es lo mismo que teja o que corte chapa. Digo, no requiere ninguna... Para el obrero es indiferente, porque nada de eso requiere el desarrollo de sus capacidades, de sus habilidades productivas. Y entonces, bueno, vuelvo a repetir esto, de que no es el obrero el que maneja las condiciones de trabajo, son como procesos de explotación del capital, son el sistema de la maquinaria, la que domina todo el movimiento. Y entonces acá es donde esa inversión entre sujeto y objeto tiene una realidad técnicamente visible. Ahora, técnicamente se ve que el obrero ya no es el sujeto de ese proceso, pese a que sigue siendo el sujeto del proceso del trabajo, pero aparece dominado en su proceso por el movimiento de la máquina. Cortemos acá, me falta un poquito de la fábrica. Acá aparece la ciencia, lo que nos falta aparece la ciencia. Yo tengo cortamos acá y por 2 miércoles. Por 2 miércoles. El miércoles que viene no hay. Sí. La próxima semana no hay. La que viene y la otra. Ahora, si después ustedes se quieren tomar vacaciones, vemos si los tendremos más. Lo adelantaste de vacaciones de invierno. No, porque... Servicio por las vacaciones del interior. Sí. En parte, no vamos a saltar, pero además nosotros nos vamos a visitar y